El invernadero de Widerruth. Conversaciones inspiradoras para hacer crecer tus ideas. Puedes saber más sobre nosotras en www.widerruth.com. Así que bueno, esperamos que este episodio sea lo más real posible sobre quiénes somos y nuestras experiencias. Lo estoy intentando, favor, ¿vale? Vamos a intentarlo. Podemos volver a empezar, por favor. Bueno, buenos días. Qué guay que estamos otra vez las tres aquí en este episodio del podcast. Hoy traemos un temazo que nos apetecía mucho traer al episodio. Así que nada, con muchas ganas de hablar de este temita. ¿Qué tal, André? ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, también con muchas ganas de este tema que bueno, está rondando por allí en nuestra cabeza desde hace un par de semanas. Necesitamos sacarlo. Sí. Bueno, pues vamos al lío. Hemos querido poner sobre la mesa este tema que nos hemos encontrado muchas veces y que queríamos compartir. Vamos a hablar hoy sobre los feedbacks negativos. Y Atención. positivos. Y positivos también, pero claro, los que nos hierve la sangre son los negativos, ¿no? Esos comentarios como que a veces recibes por mail, yo creo que es lo mejor que te puede pasar, recibirlo por mail, porque al menos puedes asimilarlo, interiorizarlo, pero a veces pues te llaman por teléfono, por WhatsApp, a veces estás en la oficina, pero a veces estás en mitad de la calle. Bueno, yo ayer le contaba a Bea que mi peor feedback lo recibí en una cita de Tinder, o sea, imaginaos el percal, yo quería Pero llorar. no fue tú la persona que estaba contigo, sino que estando en la cita recibiste un feedback, o fue Claro, la persona con la que estabas. No, O sea, yo era joven y tenía el mail aún en el móvil, entonces de repente vi un mail que ponía lamento decirte que, y claro, tuve que abrirlo y a partir de ahí ya todo mal. Pero la Pero cita de bueno, Tinder salió bien al final, ¿o no? en realidad fue una buena excusa para irme a casa porque sí que estaba siendo un poco soso, así que fue como, mira, feedback útiles. acabo de recibir esto, tengo que arreglarlo, me voy. Pero bueno, que este no es el tema. Así que vamos a empezar y contarnos, pues Andrea, por ejemplo, ¿qué relación tienes tú con este tema y por qué lo has querido sacar hoy? Sí, o sea, para mí yo creo que más que como el feedback negativo es también como el feedback en general, ¿no? La idea de dar, recibir feedback, pedir feedback y justo cuando lo pides, pues atenerte a que puede ser algo pues que te guste y algo que no te guste, o sea, que las relaciones hay un poco como, o sea, yo creo que en los últimos años lo que sí que he entendido es que uno, tenemos como por naturaleza humana de estar a la defensiva, o sea, nuestra primera reacción es estar a la defensiva al recibir un feedback, entonces, ¿cómo lidias con eso a nivel personal y luego también cuando estás en medio de un feedback? Y luego, a nivel, o sea, otra cosa también que me he dado cuenta es el hecho de no aceptar o subestimar cuando nos dan un buen feedback o algo que hemos hecho bien, como que subestimar eso. O sea, como que me llama mucho la atención esas dos cosas. Uno, estar siempre a la defensiva ante un feedback negativo o esa sea la primera reacción. Y dos, ante un feedback positivo, la reacción sea subestimarlo automáticamente. Como que crees que lo dicen por decir, ¿no? Como que, Claro, bueno, por exacto, quedar bien. como que Claro. le quitas el valor, ¿no? Como, bueno, no fue para tanto, esto no me cuesta nada, ¿saben? Como este tipo de comentarios. Y luego, muy así a nivel personal, como el tema del feedback lo asocio mucho con la confrontación y cómo como seres humanos, y yo a nivel personal, cómo ha sido mi relación antes y después y ahora con el tema de la confrontación. Pero bueno, que no me lío más. Sí. ¿Tú qué opinas, Bea, o qué relación has tenido con el feedback? Sí, es que, claro, te lías porque es que ahí es un temazo. O sea, al final es como que va pasando, o sea, tanto de clientes como de compañeros o lo que sea, como que durante toda tu vida has ido recibiendo feedback y nunca, no nos solemos parar como a pensar qué implica esto, ¿no? O sea, como que o lo sufres cuando te afecta o te cuesta mucho pedirlo, es como un tema que simplemente pasa, ¿no? Y por eso queríamos traerlo aquí porque queríamos ver también qué relación tenemos cada una con este tema y sobre todo lo quisimos traer por algunas experiencias que hemos tenido últimamente en las últimas semanas que nos habían pasado. Y yo creo que en mi caso, lo que he aprendido también con el tiempo es que depende mucho de en qué punto esté yo en ese momento. O sea, hay que separar o hay que aprender a separar, que esto es un aprendizaje continuo, lo que estás recibiendo, digamos, de lo que tú eres, ¿no? Hay una
O sea, hay una separación entre lo que esa persona está comentando sobre tu trabajo, ya sea bueno o malo, que parece que, bueno, ya hablaremos más adelante, pero parece que cuando pensamos en feedback, yo creo que eso que comentaba Sandre, de que estamos a la defensiva por defecto, es porque nos sentimos vulnerables de que alguien va a decir algo malo sobre nuestro trabajo, cuando ese feedback puede ser positivo también. Pero depende muy mucho cómo estés tú para recibirlo y separar tanto si recibes halagos como si recibes cosas que has hecho mal o que puedes mejorar, ¿no? Entonces yo creo que es como muy importante también entender cómo se da feedback y cómo se recibe un feedback, ¿no? Sí, yo Como, creo que es importante las formas, ¿no? También, o sea, como que no es únicamente, que pareciera que solo las palabras lo que importa, pero eso que dices, ¿no? Como el momento, elegir un momento, lugar y forma, por lo menos para mí, creo que Y a formato, veces ¿no? tiene Eso más peso. O sea, que y también decía Eli, ¿no? En que cómo mandas comentarios, en qué claro, formato la otra persona lo está recibiendo. claro, Mm, mm, ahí bueno, quería, y añado, así, sí, perdón, André. no, 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 dime. que iba a añadir otro concepto más, que es la persona que te está dando el feedback, ¿sabes? Una Claro, vez ¿y qué como que implicación tienes con escuché, esa persona, no? exacto, escuché una frase que me gustó mucho, que es que tienes que hacer caso a a los feedbacks negativos de las mismas personas de las que harías caso a los positivos. Quiero decir, si vosotras a mí me decís algo positivo, entiendo bueno, que sois mis amigas y que lo hacéis porque me conocéis. Si me decís algo negativo, también. Pero si me lo dice un desconocido, pues tienes que aprender a separar la importancia que tiene esa persona para ti y lo importante que es ese feedback, porque igual te lo dice alguien Claro. que no tiene ni idea. A mí, en este punto de la conversación, voy a sacar a cuando un chico que íbamos a contratar de prácticas, un becario, envió un mail bomba que nos quedamos todas muertas. Por favor, contad eso. Bueno, Espabilad. es que de tarea nos ha mandado Elisa a buscar ese correo. Es que Lo tengo quería abierto. sacarlo porque es que es demasiado bueno. O el final, lee el final. O sea, es un chico con el que va a trabajar con nosotras, pero que al final elegimos a otra persona y fue Sí, como el mail de contestación de ese chico cuando le dijimos que no lo habíamos elegido a él. claro, y bueno, que poner en contexto el tiempo de respuesta no había sido más de 2 semanas en un proceso de selección, bueno, para los que nos escuchan seguramente saben cuánto toma un proceso de selección para una persona. Y bueno, comentaba, para ser una empresa de comunicación ha sido increíble el delay que ha habido entre correo y correo, además del interés por mostrar disponibilidad para conectar una entrevista. No estoy molesto por no haber sido seleccionado, cada uno tiene sus prioridades, pero personalmente sí me molestan los modales y la falta de educación y atención por vuestra parte. Espabilad, que creo que os hace falta. Que, O bueno, sea, ese lo de espabilad espabilar, que creo que os hace falta. Y sí. mm. claro, nosotras recibimos ese feedback y nos lo tomamos a risa. No quiero decir, en ningún Bueno, a momento ver, a risa, también, bueno, a molestia también un poco y de bueno, ¿qué hago con esto? de venganza, ¿no? Un poco, pero quiero decir, no te lo vas a tomar a, madre mía, tengo que O sea, cambiar yo creo que esto es como mío, tan, O sea, tan la primera reacción que surrealista tuvimos que fue revisar el delay, ¿no? O sea, el delay que comenta, como, oye, igual o las ponernos como en formas, su lugar y claro. ver qué ha sido, ¿no? Como igual hicimos algo mal, aunque no sea la forma esta la más correcta. Pero bueno, ¿qué pasa eso, no? Como que la forma invalida ya lo que estás intentando comunicar y mucha gente pues va a invalidar tu feedback si no usas la forma más correcta. Pero mm. bueno, volviendo al tema, si tuvieran que hacer como una anatomía del feedback perfecto, o sea, tomando en cuenta esto para ordenarlo un poco, ¿no? O hacerlo trocitos, ¿cómo sería para ustedes? Mm. Eh, sí, O sea, yo creo que podemos las tomar este cosas que hemos ejemplo, comentado. o sea, esto que justo acabamos de comentar lo podemos como hacer trocitos directamente, ¿no? O sea, si esta persona, por ejemplo, nos quiere dar feedback sobre el proceso en el que se vio inmerso con nosotras en el proceso de selección, pues quizás para mí hubiera tenido mucho más sentido quizás haber mandado un correo pidiendo en primer lugar un espacio para hablar con nosotras, ¿no? O sea, creo que hay un punto en el que tienes que acordar con la otra persona, oye, ¿cuándo te viene mejor que hablemos sobre este tema? Y después, o sea, creo que un buen feedback empieza por introducir todo el contexto y después una opinión objetiva, porque esto que comenta el chico es o sea, cuando lo leímos se notaba mucho también que viene desde una parte muy emocional, que no sabemos Claro. lo que va a pasar en su vida personal, todo el contacto que hemos tenido con esta persona son 2 emails, entonces por eso creo que es muy importante como que el feedback que se dé
responda muy bien de lo que estamos hablando de una manera objetiva y profesional. Entonces, como que antes de mandar nada, creo que tienes que ordenar tus ideas y sobre todo dar una información o algo que la otra persona pueda hacer algo con eso de manera objetiva. Y eso sería para mí, yo creo que como una estructura de cómo dar o pedir feedback partiendo de, oye, vamos a reunirnos, necesito hablar contigo por esto, por lo otro, y aquí ya te digo, pues cómo ha sido el contexto y directamente un feedback que la otra persona pueda hacer algo con esto, o sea, con un espabilar. Yo no sé qué quieres decir, o No, sea, y después de ponerlo de los buenos modales y la educación, o sea, que es Espabilad como, que os hace falta. claro, o Es que sea, es me va el como, alma. sí, no sé para Yo añadiría, vosotras. Bea, a lo que has dicho, como empezar siempre con algo positivo, ¿sabes? O sea, bueno, en el caso de este chico, igual, gracias por vuestro tiempo, porque quiero decir, es un proceso de selección que igual te hemos estado escribiendo mails o hemos estado leyendo tu currículum o lo que sea, y si es un feedback negativo de otra persona, pues imagínate, más a nivel laboral, de tú a tú o con clientes o así, siempre hay algo positivo que destacar, por muy malo que sea el feedback. Entonces, yo el mail ese que os dije antes que recibí es que solo decía cosas negativas y era un artículo que yo había escrito, o sea, igual eran 7 páginas de artículo. Quiero decir, yo he estado mucho tiempo escribiendo eso y le he dedicado mucho tiempo. Por favor, dime algo bueno, que algo bueno habrá, ¿sabes? O di, claro, oye, está bien estructurado o está bien esto, pero considero que tal. No empieces ya directamente diciendo, pues a mí me decía, yo que sé, que era bastante pobre, y se metía en cosas como subjetivas, como en plan, Claro. no utilizas nunca 2 puntos, y es como, pero vamos a ver, ¿dónde pone que tengo que utilizar 2? ¿Sabes? Como cosas ya como personales. Entonces, yo creo que es muy Sí, o es importante. muy pobre, es como también el Eh, típico, dale una vuelta, es como, sí, qué es hacemos con como, esto? Mm, claro. sí, ok, Que tiene que haber una llamada a la acción, ¿no? O sea, como que, bueno, no una llamada a la acción, como una especificación clara de lo que se pide o lo que se espera en el antes y en el después, que esa es otra también, o exacto, sea, como no puedes dar un feedback sobre algo que igual no la solicitud, por ejemplo, o lo que se esperaba no se alineó o no fue suficientemente claro al inicio. Entonces, exacto. como que tener cuidado con eso también, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, del artículo que comentas, es como un poco subjetivo, que también, yo creo que también eso, como al dar feedback y al recibirlo, como que entender qué cosas, o sea, cómo se puede ser lo menos subjetivo posible, en el Claro, y sentido respetar de, también que es una persona y que todos, claro, aunque sea un trabajo profesional, tenemos nuestra parte personal, ¿sabes? Como que eso entra dentro de unos estándares que se aceptan y que como mm. persona yo tengo mi estilo a la hora de escribir, entonces yo puedo ser más informativa o menos o puedo cambiarlo, pero hay cosas que son muy subjetivas y creo que ahí no te puedes meter, o si te vas a meter, dilo de primeras, claro, o lo pero de me gusta esto o no me gusta, es como, claro, es como ok, pero igual a mí no, eso sí. es Yo subjetivo, creo, ¿sabes? Es como mm, eso, ser más yo creo claro que con... ahora hablando, creo que es como, o sea, podemos encontrar también un patrón, en este caso que comentábamos de este chico que nos respondía a este correo, esto que tú estás comentando, Eli. O sea, creo que este tipo de feedback que no es concreto, que no es constructivo, dice más de la situación de la que está la persona que lo está dando que a la persona que se lo está diciendo. Por ejemplo, me puedo imaginar que ese correo que tú recibes con un montón de bullet points de esto está mal, no sé qué, viene de que o esa persona está apretada por tiempos o está en una circunstancia en la que, digamos, tú eres la que recibe eso o eres la culpable, pero no está organizado por cosas personales de la persona que está dando el feedback. Es que os Entonces, adelanto que ahí lo recibí yo y lo sufrí yo, pero esa persona ya no está trabajando en ese puesto. claro, Entonces, es, eh, ¿sabes? Al final yo creo siempre que la vida nos pone a cada uno en su lugar. Entonces yo cuando volví a contactar con la empresa y me dijeron que esa persona ya no estaba en ese puesto, fue como, ah, ok, es que esa persona no podía estar en ese puesto porque no sabe tratar con la gente. Y es un poco de, ok, el problema no era tan mío tampoco, ¿sabes? Como que ahí Claro, como que haces una reflexión. No sé vosotras si habéis recibido algún feedback así muy malo o cómo soléis llevarlo, cómo os lo sí, tomáis. obviamente. O sea, creo que al final eso es como el feedback con el que más te quedas, ¿no? Creo que el feedback malo es el que desarrollas, lo que comentábamos al principio, como que ya esperes que, no sé, que tengas que estar en la defensiva, como que tengas que argumentar y defenderte y así.
Y yo, por ejemplo, con el feedback negativo, históricamente, yo es lo que decía, creo que con el tiempo me he dado cuenta de que he aprendido cómo a separarlo de quién soy. O sea, creo que eso es muy importante. Si alguien me dice este trabajo no está bien hecho, no significa que yo no sepa trabajar. Eso me ha costado como muchos años decir, vale, yo no soy esto, o sea, es simplemente sobre una acción muy concreta. Eh, pero todavía me cuesta un montón. O sea, creo que a nadie le gusta que le digan, oye, esto no está bien o esto lo podrías mejorar. Pero sí que eso, si es un feedback con el que tú puedes hacer algo, o sea, es como guay recibirlo. Y creo que con los años tú vas siendo consciente de estar tranquilo, por así decirlo, de que tú has hecho lo mejor que podías hacer y con eso y con todo todos nos equivocamos. Entonces, en esos casos, creo que eres como más capaz de separar que ese feedback, digamos, no eres tú o que puedes hacer algo con eso. El tema es que tienes que estar muy, o sea, creo que tú como persona tienes que construir como quién eres, estar muy claro, tener un autoconocimiento de qué has hecho para que, digamos, el feedback negativo simplemente sea cómo mejorar. Si no, creo que siempre llega como a tocar teclas de inseguridades a lo mejor o cosas que tú tienes abiertas y que llegan, por así decirlo. Sí, Y yo un poco parecido a lo que comentaba Bea, volviendo al tema ahí de la confrontación, o sea, yo históricamente, bueno, creo que como seres humanos lo hacemos, pero históricamente a nivel personal le huía muchísimo a la confrontación. Entonces, por ejemplo, si me encontraba en un feedback que no estaba muy conforme y tal, en vez de preguntar o ahondar más o entender del por qué viene, porque muchas veces eso como que te quedas con la primera parte y luego ahondas y le llevas a la persona a especificar en cosas y a veces ¿sabes? Es como más específico, o sea, entiendes bien qué fue o sea, es más fácil aprenderlo, quiero decir, entiendes bien qué fue lo que salió mal. En cambio, si te quedas como con la generalización y simplemente dices, ah, ok, vale, gracias, es muy difícil que hagas algo con eso. Entonces, a nivel personal, como sí me he encontrado con eso, como que recientemente siento que aunque me dé mucho miedo o me ponga nerviosa o incómoda las confrontaciones, intento en lo posible no huir de eso, tanto para dar feedback como para recibirlo, porque creo que es la única manera en la que podemos aprender sobre eso. Otra cosa también que sí que ha cambiado con el tiempo es esto que digo, ¿no? Como preguntar más, ¿sabes? Como otra parte, o sea, parte de la anatomía para mí es tener ejemplos concretos, porque si yo, por ejemplo, digo, bueno, es que tú siempre me dices o haces esto, ¿sabes? E igual, ¿sabes? Y te pregunto, ok, ¿qué ejemplos? Es muy difícil, si no lo ponemos en ejemplos, que la persona pueda racionalizar eso y llevarlo como, ah, vale, es que la próxima vez, ¿sabes? Esta persona le afecta esto de esta manera o esta otra, entonces eso, como yo creo que esa ha sido como sí, al recibirlo, como cosas que me han servido. Y luego a nivel personal, como eso que decía Bea del autoconocimiento, creo que es importante como conocer o entender las consecuencias que tiene no ahondar en el feedback y no dar feedback. O sea, como que al final la consecuencia que tiene es que cargas con todo eso durante mucho tiempo y luego igual terminas dándolo en malas formas o terminas recibiéndolo, ¿sabes? Cuando te lo vuelven a decir, en plan, no lo aceptas porque no fuiste capaz de ahondar en ese feedback antes, ¿sabes? Creo que eso, o sea, que tenemos como mucha responsabilidad sobre el tema, me refiero, a nivel personal, para luego no explotar en formas o explotar internamente. No sé cómo se llama esto, hay un término para esto, como explotar internamente y que te afecte emocionalmente mucho más. No sé, Eli, y a ti, ¿qué tal? O sea, ¿cómo lo has tomado hasta ahora? Bueno, ya nos has contado un poco de este feedback, pero en general. yo creo que la clave está en lo que decís de al final la experiencia y los años, ¿no? Como que antes nos lo tomábamos mucho peor y al final te das cuenta de que todo es relativo y de la importancia que tiene ese feedback o no. Yo al final soy una persona que creo que también soy bastante asertiva a la hora de dar feedback, entonces creo mucho en la intención. Quiero decir, yo sé las cosas que puedo decir porque tengo una intención buena a la hora de decirlas, intento transmitírsela a esa persona, ¿sabes? Te estoy diciendo esto para mejorar, porque yo podría no decírtelo, me podría callar, pero tú eso no lo mejorarías nunca. Entonces, creo que también un punto muy importante que no habíamos dicho antes, la intención, si es buena o mala, porque hay Sí. personas con mala intención directamente y hay personas que tienen buena intención pero no saben transmitirla o, ¿sabes? Como
diferenciar un poco eso. Entonces yo me lo tomo, como yo a veces también doy feedbacks y entiendo que puedo sonar directa, pues muchas veces me lo tomo también así, como que lo acepto a modo de me lo está diciendo para que yo mejore y para que esto salga adelante y para aprender, no para que me lo tome mal o tal. En el punto en el que me lo tomo mal o no son las formas, pues creo que Andrea ahí está muy acertada, que también lo importante es decirlo, ¿sabes? Porque si no, eso al final acaba explotando. No sé, Y yo creo que a vosotras lo el mejor tema. has dicho algo, o sea, creo Mm, que con lo del tema de la intención es algo como muy importante, ¿no? mm, Y que va muy de la mano de esa, como de esa actitud a la defensiva que tenemos mm, cuando la palabra feedback nos llega en un email o nos llega por mm. WhatsApp o nos llega lo que sea, ¿no? O sea, creo que es un cambio de mentalidad muy fuerte partir de la base de que sea quien está al otro lado y lo que me esté diciendo, lo va a hacer con buena voluntad, igual que lo haría yo, ¿no? Y eso ya te quita como una capa de sacar las uñas, ¿no? Es como que de repente recoges las uñas y dices, bueno, vamos a partir de la base de que esta persona me quiere que mejore. Que igual Y no, luego, ¿sabes? Eso es lo bueno. exacto, Igual tú te lo tomas con claro, buena pero luego ya lo intención descubrirás de y esa primeras, persona pues no es la otra tiene, actitud. justo. Sí, Pero al menos ya no partes con ese odio y es como, bueno, yo quiero que me den feedback en realidad. O sea, cuando no te Claro. dan feedback, quiero decir, la indiferencia es mucho peor al final, es sí, mejor que te lo den. sí. Y el feedback del feedback también es importante. ¿Cómo es eso, André? O sea, que yo también creo que es importante que cuando hay espacios de feedback y no nos sentimos cómodas, Ah, claro, decir, le ¿sabes? Como, digamos, oye, justo. igual esto que me estás diciendo tiene validez y gracias, te lo agradezco. Por lo menos ese email que tú recibiste, en plan de, oye, la próxima vez, si me dices estas cosas, o preguntar directamente, pero ¿qué fue lo bueno que te pareció para, Yo en ¿sabes? ese momento le Entenderlo. dije que ok, que ok Claro, y que se lo volvía a enviar. O sea, es que claro, por hay eso digo, momentos. como que ser capaz bueno, de exigirlo también, porque también es la forma en la que la gente y todos aprendemos, pues, porque todos hemos estado dando feedback y recibiendo feedback en algún momento de la vida. Mm. Que esta mañana justo leí algo y que le tomé, o sea, le hice una captura porque decía que casi siempre pesa más la forma de reconocer un error que el mismo error. O sea, como que yo creo que también al recibir feedback pesa mucho también lo que hacemos con ese feedback, ¿sabes? Como de, no sé, como es bastante complejo el tema. Allí también quería preguntarles sobre el feedback positivo. em, sí, como ese feedback sobre lo que sí hacemos bien, ¿creen que se da menos o que se da en la misma medida que lo que decimos que está mal? Mm. Vea. Yo creo que es lo que veníamos comentando desde el principio, ¿no? O sea, creo que feedback directamente y mal va asociado a que es un feedback negativo, y parece que las cosas buenas no hay que destacarlas, ¿no? Y eso me parece como algo también que nosotras internamente, no sé si lo contamos ya en algún episodio, que ahora nuestras reuniones de los lunes tenemos una parte en la que Mm, agradecemos o resaltamos feedback positivo sobre las otras dos de mm, nosotras, sobre cosas que pasaban la semana pasada, porque nos dimos cuenta de que las cosas iban saliendo o que nos metíamos en proyectos o X cosas y dábamos las cosas por hecho, ¿no? Y entonces decidimos reservar un ratito dentro de la reunión de los lunes para comentar o dar feedback positivo sobre cosas que habían pasado la semana pasada. Y creo que es súper importante porque creo que todo el mundo vamos a mil, y parece como que las cosas positivas se dan por hecho, y ese feedback positivo la otra persona no lo necesita porque ha hecho las cosas bien. Y es totalmente un error en mi parte, no sé, o sea, para mí, no sé qué pensáis vosotras, si también creéis que es algo que también como que hay que fomentar, como dar feedback positivo, no solamente el negativo. sí, es que es lo que he dicho, que meterían un feedback perfecto, que ok, puedes decir cosas malas, pero siempre empezar como primero por lo bueno y luego ya puedes soltar un poco más la bomba, pero creo que la persona así acepta que también está haciendo cosas bien y creo que, como dices, Bea, es muy importante, que muchas veces no te das cuenta de lo que has hecho bien y también está bien que te lo recuerden. No sé si Sí. tenéis algún consejo, pues eso, a la hora de recibir feedback que hayáis hecho vosotras en el pasado ya para ir acabando, como alguna conclusión que saquéis de todo esto que hemos hablado o que queréis como resaltar. Yo creo que es importante entender el momento, o sea, no acumular el feedback. Es decir, como vale más si pasa algo hoy
bueno, lo puedas procesar y tal, pero que lo puedes hablar en los siguientes días, a que de repente lo saques en un mes. La persona probablemente ni se va a acordar, no lo va a entender, o sea, no, ¿sabes? No va a ser capaz de poder tomar acción, o sea, va a ser más capaz si lo decimos pronto. Y luego ser como muy específicos, ¿no? Como eso, con ejemplos y con específicos de la expectativa, o sea, como de, oye, no sé, me sentí de esta forma o esto está de esta forma según lo que yo pienso, ¿sabes? Como entenderlo desde que es desde de la persona que lo está dando, como que no es que entonces es una verdad absoluta y como, no sé, no sé ustedes qué opinan o qué consejos darían. Sí, Yo creo que voy a ir como con los puntos clave que me he quedado, que me han gustado, que es un poco esto, el separar, ser conscientes de la persona que te lo está dando, de la intención que tiene esa persona, del momento en el que está esa persona y de la importancia del feedback, porque es eso, de ahí ya un feedback puede ser o muy importante o menos, o te lo puedes tomar tú como muy importante o como menos, y creo que eso es como fundamental. Y luego me ha gustado mucho lo que has dicho, André, del feedback del feedback. Ya nos metemos en una rueda eterna, ¿no? Pero es como, exacto, o sea, te pueden dar feedback, pero tú también puedes dar feedback de cómo te han dado ese feedback. Y así esa persona pues también va a aprender un poco a dar feedbacks, igual la próxima vez lo da de otra forma. Esos son puntos como que me han, no sé, podríamos seguir hablando de ellos, pero... sí. Y yo creo que para mí, o sea, creo que hay un punto de lo que veíamos, ¿no? O sea, como estar abierto al feedback que estás recibiendo, o sea, que partes de la base de esa buena intención, o sea, si tú lo darías como una intención, recibirlo con esa premisa, luego ya irás descubriendo pues cómo es esa persona y así, pero de base, pues digamos, ir desde la mentalidad de crecimiento, es decir, lo que vayan a decir me va a servir. Y si ese feedback no llega, creo que hay un tema de pedirlo también, que no hemos hablado de eso, pero también podemos pedir feedback a personas con las que trabajamos, clientes con los que hemos tenido proyectos en conjunto, etcétera. Y tanto esa petición como recibirlo, creo que es muy importante hacerlo en el formato y en el canal mejor que sea. Eso, reserva, las personas tenemos un tiempo limitado, entonces pues preocúpate de mandar un correo ordenado, de agendar una reunión o una reunión presencial donde nos tomamos un café, ordenar las ideas y Claro. dar un feedback concreto con el que la otra persona pueda hacer algo Algo para mejorar. que no he dicho, que es justo esto que dices, Bea, es que ese mail llegó a las 9 de la noche. Claro, yo no estaba tomando cervezas a las 12 del mediodía. Es que Claro. también tienes que No. ver a qué hora va a recibir esa persona ese mail. Es como, ¿de verdad me estás haciendo esto a las 9 de la noche? Claro. Entonces lo veo fundamental, justo lo que dices, como analizar un poco los espacios y cómo hacerlo. Sí, y luego también eso, como el momento vital de las cosas, pues. Sí. Bueno, pues nada, chicas, mi feedback sobre este episodio es que lo habéis hecho muy bien. Eso sería un ejemplo de feedback súper Bueno, subjetivo. queremos recibir también los feedbacks negativos. Que hemos sido de chulas diciendo que están bien, pero ahora llega el momento de la verdad, de que nos digáis lo que ha estado bien y lo que ha estado mal. Y nada, que un placer. Total. Nos Sí, vemos en el próximo episodio con otro exacto. tema y nada, seguimos. Chao. Adiós. Chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales y te suscribas a cualquiera de nuestras plataformas para no perderte ningún episodio.